investigador en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Y sí, efectivamente estamos viendo un escenario internacional que ha tenido una muy particular repercusión en este ámbito de frontera y muy especialmente en la ciudad de Tijuana, con lo que serían las llamadas caravanas migratorias, que efectivamente es una forma de desplazamiento que la gente empezó a utilizar como una estrategia de protección frente a las agresiones sistemáticas que reciben los migrantes. Estamos hablando de cerca de 380,000 migrantes centroamericanos que cada año cruzan de la frontera sur a la frontera norte por territorio mexicano, de los cuales más del 70% tendrían diversos tipos de agresiones y por lo menos una tercera parte de las mujeres son violadas. Entonces, o eran violadas. Frente a esta situación, la gente utilizó el recurso de viajar juntos para protegerse. Ese es el sentido, digamos, profundo de lo que sería la caravana. La razón de fondo, lo que está detrás de ellas, es por un lado la miseria, la pobreza, la precarización de la vida, no solo en términos de la falta de oportunidades económicas, sino también la precarización de la vida social de las instituciones. Entonces, el segundo gran eje es el tema de la violencia. Estamos hablando sobre todo los del Triángulo Norte Centroamericano, de Honduras, Guatemala, Salvador, países con niveles muy altos de violencia. Son países que tienen pues ciudades que se encuentran entre las ciudades más violentas del mundo. México también tenemos, por cierto. Y entonces esto lo que ha generado es que la acción de distintos actores, entre los cuales están las propias lógicas de gobierno, están grupos paramilitares, están algunos grupos, digamos, de jóvenes como la llamada Mara Salvatrucha y el Barrio 18, quienes también se fueron conformando como actores de la violencia que se vive en esos países centroamericanos, y esa violencia se incrementa cuando tienes lo que sería la ruptura de los marcos institucionales. Países como Honduras, donde se desplegó un golpe militar contra el gobierno de José Manuel Zelaya en 2009, avalado por Estados Unidos, y al mismo tiempo un fraude electoral avalado también por Estados Unidos, que digamos que rompió lo que sería la posibilidad de un proyecto social más incluyente. El tema de Guatemala y Salvador, como sabemos, pues que han vivido profundas fracturas por las guerras civiles que han estado, que vivieron, y que entonces esta articulación de fractura de los marcos de la vida institucional, de precarización de la vida social y de fuertes indicadores de violencia, pues son los que generan la decisión de la gente para salir cuando no encuentran en los lugares de origen las condiciones para desarrollar proyectos viables de vida, proyectos vivibles. Entonces, lo que tienes de fondo es un sector muy amplio de población que está dispuesto a irse en cuanto se existan las oportunidades. Y a partir del 5 de octubre del año pasado, cuando se hicieron los llamados en las redes sociales para que saliera la caravana, pues un sector, más de 11,000, dijeron, nos vamos. Eso fue lo que detonó una respuesta masiva que nadie esperaba, ni siquiera quienes han sido los organizadores de estos eventos desde hace más de 13 años. Particularmente me refiero a Pueblos Sin Frontera, grupos católicos que estuvieron trabajando con los migrantes, velando por los derechos humanos de los migrantes, y que empezaron a hacer lo que llamaron ellos el Vía Crucis del migrante, una representación del sufrimiento de los migrantes a través del propio Vía Crucis de Cristo, y lo hacían en Semana Santa cada año. Hace 2 años empezaron a moverse, a desplazarse para el norte, y esto es, digamos, el origen de lo que hoy se conoce como las caravanas. El Vía Crucis dio paso a las caravanas, y entonces es esta articulación de necesidades, de pobreza, de miseria, de miedo, que se junta, que se articula, que se encuerpa y que inicia el desplazamiento hacia el norte. También es cierto que afortunadamente esta protección también se convirtió en una amenaza desde una lógica construida, manipulada,
particularmente por parte del gobierno de Estados Unidos, por Donald Trump, que empezó a plantear esto como una invasión, como de criminales, delincuentes. Mira, lo que yo vi en esa caravana es gente con condiciones extremas de necesidad, gente pobre. Estamos hablando de, había cerca de 2.300 niños que vienen en esa caravana. Aquí por lo menos había cerca de 1.000, más cerca de 900 niños aquí en el Benito Juárez. Una tercera parte eran mujeres. Y pues realmente si quien estuvo o quien pudo acercarse a los campamentos pudo seguramente percatarse de que es la necesidad, de que es gente como cualquiera en condiciones extremas, donde sabe que la opción de quedarse no es viable porque está en riesgo su vida, porque no tienen oportunidades y porque buscan un mejor proyecto de vida para ellos y sus hijos. Comentaba que Estados Unidos necesita a los migrantes. Sí, bueno, esta ha sido parte de la lógica de fondo de la migración. Ellos requerían de los migrantes desde todo el proceso de expansión, desde finales del siglo XIX. Vinieron la gran cantidad de migrantes chinos, migrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos, más los mexicanos que estaban ahí antes de que ellos fueran cruzados por la frontera. Y entonces, en 1908, cuando se da una situación donde casi siempre se articula una lógica de manipulación de la información, donde se hace parecer a los migrantes como causantes de las crisis, porque esto ocurre cuando hay crisis económica, cuando hay recesiones económicas. Entonces de repente esto se articula con lógicas de orden racista. Entonces se construyó el tema del peligro amarillo, entonces la expulsión de los chinos y toda esta cuestión de 1908. En el caso mexicano esto se ha dado de varias maneras. Empiezan a necesitar a los trabajadores mexicanos que desde principios de siglo, toda la expansión, el arrastre que genera la Primera Guerra Mundial, y después cuando se viene la Gran Depresión, 29, 32, 33, medio millón de mexicanos son deportados, algunos dicen que más desde Estados Unidos. Esto incide en parte de lo que es nuestra propia historia. Muchos de esos deportados de finales de los años 20 y inicios de los 30 son los que participan en la primera toma de tierras, que fue en lo que era la colonia Portes Hill, por donde está la Coca-Cola. Después, en el 30, muchos deportados son los que fundan la colonia Libertad. El nombre no es gratuito. Muchos de estos deportados eran migrantes mexicanos que habían ido a Estados Unidos, pero que en su sangre todavía había huellas de pólvora zapatista, villista, carrancista, magonista. Entonces, el nombre de Colonia Libertad tampoco es gratuito, ¿no? Dirigidos por un indio yaqui de nombre Manuel Yerma. Entonces, y después tienes toda esta gran necesidad que se da con la Segunda Guerra Mundial. Entonces dicen, vengan, venían los enganchadores a México a llevarse a los migrantes. 1942-64, lo que fue el programa Bracero. 1954 hubo también una campaña xenofóbica porque veían mucho crecimiento de mexicanos y fue la Operación Espalda Mojada. Y de ahí para acá, a partir de 1994, con la ley Peter Wilson, después la Sensenbrenner y después ahora sobre todo con Donald Trump, se convirtió a los migrantes en una pieza del ajedrez político electoral de Estados Unidos. Entonces cada vez que viene el proceso electoral se manipula el tema migratorio como si fueran los causantes de los problemas económicos Cuando hay mucha investigación, la academia ha demostrado que en términos generales los migrantes subsidian a la economía de Estados Unidos. En la época esta de la Peter Wilson se demostraba que en general con los migrantes subsidiaban con cerca de $10,000 millones anuales a la economía de Estados Unidos, porque pagan impuestos y no reciben jubilaciones, no reciben muchas prestaciones. Entonces, pero al mismo tiempo que esto comenzó a ocurrir, pues tampoco es cierto que estos son los delincuentes. La información disponible muestra que en general son víctimas, son más víctimas que victimarios. En general pues son gente trabajadora, es gente que gracias a ellos no quiebran muchas empresas que en situaciones de crisis económica seguramente quebrarían, pero dado los bajos salarios que le pagan a muchos de estos migrantes, pues entonces pueden sobrevivir. Entonces también son un paliativo en condiciones de crisis y no un problema que incremente la crisis. Entonces, hoy tenemos una gran manipulación para mejor utilizar a los migrantes, para explotarlos de mejor manera
y para negar sus propios derechos. Ese es el juego perverso que está acá. Ustedes recordarán aquí los años, ustedes no son muy jovencitas, pero tal vez tú sí recuerdes, cuando Tijuana, la mitad de toda la migración indocumentada cruzaba por aquí, por el Cañón Zapata, la migra llegaba y comía tacos, y estaba ahí con la gente ya en Estados Unidos, lo que se conocía como el campito, donde jugaban fútbol los migrantes, ya en Estados Unidos, y venían no para, y lo que decíamos, venían a calcular cuántas patrullas utilizar para detener, no a todos. El cálculo es que necesitaban dejar pasar a la gente. Entonces hay dos factores que han incidido fuertemente en la manipulación de los migrantes. Este gran tema de su incorporación en los procesos político-electorales, lo que fueron las negociaciones de recursos por parte de lo que era la policía migratoria o el ICE, cada que necesitaban negociar más recursos decían es que está incrementando la migración. Y el tercer gran factor que incidió en todo esto fue la caída del muro de Berlín, 1989, con el cual inició un cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos y esta frontera dejó de ser el gran campo de cruce de un mercado de trabajo internacional para convertirse en un asunto de seguridad nacional. Estados Unidos, que siempre ha necesitado enemigos externos que justifiquen la industria armamentista y otro tipo de estrategias políticas, convirtieron a los migrantes en la nueva amenaza. Esto obviamente no funcionó del todo. El migrante como el gran actor del narcotráfico era increíble, sobre todo que en esa época había informes, conocían muy bien los presidentes de Estados Unidos, de que la droga pasa en barcos, pasa en aviones y pasa en camiones que pasan, digamos, con autorización de empleados que son corrompidos. Entonces, todo esto lo que nos lleva es que sí cambió una estrategia después de esta caída del muro y ahora se trató de ver esto desde la perspectiva del terrorismo, cuando se sabe no hay evidencia que hayan pasado terroristas ni nada por el estilo. Entonces, lo que tenemos es la propia frontera como escenario del cruce de las migraciones. La frontera, por definición, es trasiego, es cruce de cosas y cruce de personas. Y lo que hemos tenido en los últimos años es una suerte de manipulación de lo que son los propios procesos de la frontera, enmarcados en estos dos grandes ejes de la criminalización. Por un lado, el tema del narcotráfico y, en segundo lugar, el tema de la migración, que no son asuntos que estén vinculados, pero que han sido utilizados como parte de los actores que conforman la supuesta amenaza para Estados Unidos.